Bueno, muy bien, damas y caballeros, llegó el mejor momento del día. La hora de hablar de cine con mi amigo Roger Cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Vino por el camino cuadrado, ahora es el camino del caminante lunar. Ahora sí, un viaje a la luna negra. Viaje a la luna negra, sí, porque está bueno. no, está realmente todo quemado. Es muy triste como quedó. Lo había hecho por la noche del día martes y trataba de divisar si estaba quemado o no, y lo imaginaba. Y hoy a la mañana viniendo para aquí, verlo así... Actualmente la realidad supera la imaginación. Sí, es muy impresionante. También es cierto que tarde o temprano empiezan a reverdecer, eso pasa generalmente en lugares quemados, pero el también... del mundo, digamos, hubo glaciaciones, los continentes se separan. Es verdad. Sí, una vez pierde esa dimensión casi geológica que va más allá de la evolución humana, ¿no? Estuvimos nosotros. Y alguna vez no vamos a volver a estar. Más allá de que uno crea que es eterno, es muy difícil de entender la contingencia, ¿no? de nosotros en el mundo y en las cosas, la finitud, y uno cree que está para siempre. Pero bueno, no obstante, son errores no tanto naturales o propios de la evolución, sino que a veces son errores. Y la sequía, bueno, que en ese sentido se puede discutir a qué responde, pero en líneas generales es terrible ver cómo está en el lugar. Sería muy bueno hacer un documental, yo casi te diría, no los documentales con voz en off o que explican las entrevistas, tan solo un par de planos sobre cómo se ve en este momento este lugar, sería más que interesante. Pero bueno, estarán los documentalistas quizás para filmar esto o para otras cosas. Lo cierto es que hay 4 estrenos en nuestra ciudad. 4 estrenos en la ciudad. Antes de ir a los estrenos de derecho, te cuento lo siguiente. Estamos, como estoy regalando unas entradas para el Cine Hoy, a los oyentes le hemos pedido, por un lado, que elijan, como lo hemos hecho todos los días, vamos cambiando de rubro. Hoy nos tocó mejor película para chicos que a uno como grande le gusta. Ajá. Así que antes de que termine la columna, vamos a escuchar los que dicen los oyentes. Que los oyentes, y vamos a votar los mejores para ver quién gana. Tienen que llamar al 410-50-33, 410-50-33, y se ganan las entradas para el cine Hall. Y hablando de eso, se armó una discusión sobre el zorro, sobre la figura del zorro. Algunos lo acusan de haber sido un traidor, un tipo que laburó siempre para los Yankees, y otros, como yo, lo defiendo. Yo digo, la segunda parte de la película El Zorro, la segunda parte sí creo que queda directamente como un agente laburando, como un agente secreto, un agente de inteligencia de la Casa Blanca, pero me parece que la figura tradicional del zorro en todo caso respondía, su lealtad se la debía a la corona española en todo caso. En todo caso, es verdad, es raro el zorro, ¿no? Siempre cuando uno trata de pensar políticamente es extraño. Sí, es extraño. Es ligeramente difuso la problemática que genera la serie en particular. Los buenos y los malos eran imprecisos, con el sargento García, el cabo, era un malo inútil. Era un malo inútil, o un bueno sin orientación. Hay que ver. Y el zorro, bueno, era un aristócrata, ¿no? Que yo le decía recién fuera de cámara, fuera del aire, acá estábamos hablando, y yo decía, bueno, un poco como Batman, son superhéroes o héroes con cierto grado de culpabilidad por su pertenencia inicial, ¿no? Igual lo más interesante de toda esa serie era por un lado el corcel. Sí, claro. Y Bernardo. Sí, Bernardo. Sí. Bernardo era esa relación entre Bernardo y el propio, más allá de las connotaciones siempre estúpidas que se hacen de eróticas, la pareja, que bueno, que está bien dentro de una cultura machista, es esperable que así sea, pero más allá de eso me parece que siempre es interesante los vínculos entre comillas, amo y esclavo, ¿no? Esa relación asimétrica. Bueno, Batman con Alfred. Exactamente, por eso insisto lo de Batman, claro. Porque me parece que es un lugar bastante cercano, en otro tiempo, en otro contexto. Ciudad gótica naturalmente no es la Baja California, pero bueno, son series extrañas, esas series que nos han de algún modo constituido en la década del 60. Los dos en realidad fueron series y fueron de la década del 60. En el caso de Batman, bueno, es primero un cómic,
pero más allá de eso es el imaginario de un tiempo, ¿no? Tanto Batman, el Zorro. Y hubo varias películas de eso. Yo recuerdo una cuando era chico, me llevaron a verla donde Alain Delon hacía el zorro. Ah, exactamente. Y me pareció muy buena esa cara. De acuerdo no como crítico, de acuerdo como niño. Claro. De haber ido, aparte tenía el doblete. Yo iba a ver el Zorro y mi mamá iba a ver a Alain Delon. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Una tía mía, mi tía Ina, que era fanática de Alain Delon, me llevó, creo que la vimos 4 veces a la película. Ya está, ¿viste? Ya está, tía. Ese quería que le marquen la fecha. Obvio. Vas a saber dónde. Pero bueno, sí, está bueno las películas para niños. Hace poco escribí una nota en la revista, no sé si habla de eso, se pone una revista. Sí, claro. En la revista Quip, creo que es de Yeli el Ateneo. Ahí escribí una nota que se llama El Jardín de Infantes Perenne, donde lo que he intentado hacer en ese texto, tratar de entender cómo funciona el cine para niños en los últimos años y qué efectos tiene, qué se propone por detrás de las películas para niños. Y son muy distintas, las tradiciones son distintas, el tiempo histórico ha marcado también un estilo. Y bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Una de mis favoritas son las de Miyazaki en general, La princesa Mononoke, que me parece un film extraordinario. Totoro es lo más chiquitos. Sí, mis hijos es para de 3 a 6 años. Miyazaki es un capo absoluto. Y después hay un film africano, en realidad es francés-africano, de Ocelot, que se llama Kirikou y la hechicera. Sobre todo la primera película, pues después hicieron una segunda, que más o menos, Kirikou y los animales. Pero la primera es extraordinaria, porque no solamente es una introducción al mundo del África, a otra cultura, y uno realmente entiende una cantidad de cosas, sino que además es una película que propone a un niño que quiere conocer y que quiere cuestionar el conocimiento dado, lo cual es rarísimo. Generalmente las películas de niños se inculcan ideales y valores, no siempre quizás los más interesantes, generalmente son más conservadores. Habría que pensar y mirar, se pueden notar las distinciones. Generalmente Pixar es mucho más, llamémosle, progresista, mucho más abierto, mucho más cuestionador que otras películas que vienen de Disney, aunque ahora estén unidos Pixar y Disney. Pero cuando agarrás Kirikou y la hechicera es genial, porque plantea una niñez en un camino hacia la lucidez, es decir, a cuestionar todo lo dado, a cuestionar lo que una sociedad teme. Es impresionante esa película. ¿Dónde le consigo esa película? Esa seguramente en ese lugar donde vos no, quedaría en récord, se lo deja mucho. Mucho estreno. No les gustan los africanos. No, vos sabés que esa película se consigue en DVD. Está porque fue editada en Argentina, fue estrenada en Córdoba, lo recuerdo muy bien. En el 99 creo que fue, en el 98, duró una semana en cartelera. Fue una de las épocas todavía donde se podía, quizás ahora estar volviendo ese tiempo donde los distribuidores se jugaban con películas que bueno, costaban, pero que favorecía en ese entonces favorecía el 1 a 1, es una de las pocas cosas que favorecía. No puedes engañar el 1 a 1. Pero bueno, no se debe extrañar el 1 a 1 porque fue una atrocidad que se paga caro. Es como los incendios, uno ve todo quemado pero no entiende el efecto a largo plazo. Pero bueno, más allá de esto, esa película es extraordinaria, ¿no? Kirikou y la hechicera. Hay otras, pero tanto Mi vecino Totoro como La princesa Mononoke son películas que vos te das cuenta que salen. Creo que las de Pixar vienen marcando una tendencia genial. Hay algunas que son extraordinarias. Me había atado de Disney. Ayer encontramos también, hablando de esto fuera del aire, una constante en las de Disney, que es el golpe certero amarillo. Siempre hay uno que muere y después tiene una constante, un golpe traidor. Absolutamente. Bambi, yo la vez que me puse a ver Bambi con los chicos, y la Bambi de nuestro tiempo, aunque vas a caer un poco antipático, es el Rey León. El Rey León, claro. El Rey León tiene esta lógica, ¿no? Una lógica con una cantidad aparte de propuestas ideológicas en contradicción muy raras. Hakuna Matata es un hedonismo pop, la cosa New Age en el círculo de la vida y aparece en todo el relato. El texto de Scarf, ¿no? En la voz de Jeremy Irons,
propone una cosa, un darwinismo social a ultranza, la vida es injusta, el más fuerte es el que gana. O sea, hay toda una conglomeración de posiciones, pero que me parece que en general Disney ha puesto una cosa media difusa espiritual, llamémosle New Age, por decirlo de algún modo, que está por detrás en muchas de las películas que vemos, ¿no? Pero Pixar es otra cosa, aunque se haya asociado con Disney, mantiene su autonomía y hay cosas geniales. Monster Inc. es una genial desde el punto que se la mire. Wall-E es extraordinaria, Buscando a Nemo es extraordinaria. Bueno, Toy Story 2 para mí más que la 1 y la 3. La 3 es una película para mí con algunas cosas extrañas dentro del universo del Pixar, igual es una película que está más que muy bien. Pero bueno, evidentemente ahí hay un mundo que la gente de Pixar piensa la niñez en el tiempo histórico en el que está. Y eso me parece que hace la diferencia. Y bueno, qué sé yo, son las cosas que hay. Todavía no hemos tenido grandes películas animadas en Argentina, es una pena. Hay un animador que es extraordinario, que no hace animación para jóvenes, que es Saramella. Es un tipo que hace cortos, es un genio, probablemente puede ser que esté ahora en el Anima, que es el festival de cortos que está en Córdoba a partir de la primera semana de octubre. Festival que hace muchos años que se hace en Córdoba y la verdad que se labura muy bien, y se instala un festival que está instalado. En esta edición, el otro día me mandaron el material, no sé exactamente qué es lo que viene. Pero se hace cada 2 años. 2 años atrás vino uno de los más grandes animadores del mundo, que es Barry Purvis, un inglés que no hacía tampoco animación precisamente para niños, pero que dignifica ese género del cine, que muchas veces está vinculado a la cajita feliz de un lugar donde se coman hamburguesas, o a una cuestión de producción y de venta y de marketing y qué sé yo, pero que detrás de eso a veces hay gente que realmente le interesan los niños, los adultos, el cine, y plantear el cine como un arte que introduce una cantidad de cosas dentro del mundo y de la vida de esos niños. En ese sentido, insisto, mira, hay un making of de la princesa Mononoke, donde Miyazaki discute con uno de sus dibujantes aproximadamente unos 10 minutos sobre el color verde de un campo de olivos. Entonces están decidiendo, ¿de qué habla? Estos tipos, ¿por qué se preocupan por eso? ¿No? Entonces vos te das cuenta que ahí no está una hamburguesa, está pensando en otra cosa. Y creo que esa tenacidad, esa coherencia en el caso de Miyazaki es admirable. Ojalá se podrían ver, se pudiera ver más films en este caso de Miyazaki en Argentina. Se estrenaron muy pocos. Y ayudó que Miyazaki ganó un Oscar, o estuvo, no me acuerdo, estuvo nominado, pero creo que no, con Ponyo pero bueno, en fin, esas cosas que pasan. Pero hay otras cosas. Bueno, vamos a los estrenos. Está más lindo hablar de esto que de los... Vamos con... Yo de las 4 vi 2, que son Balada Triste de Trompeta. El título me encanta, es un título vendedor, digo, Balada Triste de Trompeta. El título es de lo que hay, sospecho, es lo mejor que tenemos. Es una película que no es para todo público, en el sentido que puede molestar, es una película muy hiperviolenta, pero de una violencia que puede remitir un poco al cine de Tarantino. Pero que a diferencia de Tarantino, generalmente la violencia en Tarantino es casi del orden de lo gratuito, mientras que aquí la violencia está pensada y vinculada a un régimen histórico terrible, de terror, que fue el franquismo. Entonces yo creo que en el cine de Alex de la Iglesia, recordemos El Día de la Bestia, su película más conocida, Acción Mutante, Muertos de Risa, La Comunidad, siempre la violencia está presente en sus películas. Pero siempre hay por detrás una relación entre violencia y sociedad. Si uno recuerda el Día de la Bestia, bueno, El Día de la Bestia no es una película delirante, gratuita, bizarra solamente. Es mucho más que eso. Hay una mirada sobre la España de los 90, o fines de los 80 y 90. ¿No? Después del boom español aparecía esto. Y lo mismo lo puedes ver con Muerto de Risa, La Comunidad, que también estaba presente. Y aquí ya es más preciso el juego entre violencia y sociedad. Y es lo que aparece aquí en Balada Triste de Trompeta, que está vinculada con un tema de Rafael, que aparece en la película, Rafael cantando, un viejo
digamos, es una vieja película donde Rafael canta, y que en el film simplemente es la historia de un payaso que tiene un hijo. Es en pleno momento de asunción del franquismo, después de la guerra civil, junto con la guerra civil, de una violencia extrema, y este personaje se va a convertir precisamente en este payaso, que en un primer momento es un payaso triste. Está el payaso triste y el payaso tonto. No le va a dar para ser payaso tonto, es un payaso triste, y más que triste se va a devenir en un payaso hiperviolento a lo largo de su vida. Hay una historia de amor, hay una suerte de contraposición del payaso triste con el payaso tonto en la vida ya de adulto de este niño que vio ver asesinado a su padre por las huestes de Franco. Y a partir de esto la película salta del 30 y pico a 1973, momentos antes de que Franco pierda su hegemonía y su gobierno. Hay un momento genial donde este payaso triste se va a encontrar con Franco, y lo que pasa en ese momento es buenísimo, es un placer extra del film. Es muy bueno ese momento, gran momento de la película. Hay varias escenas que son geniales. No hay una persecución en un momento en un bosque que evidentemente filma muy bien Alex de la Iglesia, entiende la gramática del cine, es un hitchcockiano dicho por él mismo, y esta impronta de Hitchcock aparece. Uno se da cuenta que hay un manejo sobre la gramática del cine, sobre las formas del cine, que está clarísimo que las maneja. La película es un poco despareja, empieza muy bien, tiene luego un momento muy alto hacia la mitad del metraje, y hacia el final quizás es el momento más flojo, donde la película pierde un poco de consistencia, se vuelve extremadamente obvia, y es el problema de los films que funcionan como alegorías. Las alegorías en el cine, y quizás también no fuera del cine también, son como excesivamente subrayados, ¿no? Como que te dicen esto es así, acá está acá, porque tienen que decirlo, esto lo hacemos para que vos... Sí, hay poca sutileza. Hay poca sutileza, y creo que es ahí donde se pierde un poco la fuerza de la película, que vuelvo a insistir, dentro de lo que se estrena en nuestro país, es una película, porque la puede ver cualquiera, vuelvo a insistir, hay que tener un poco de estómago porque es violenta de verdad en algunos momentos. Siempre la violencia aquí está vinculada con el humor negro, en líneas generales. Hay un par de gags, hay un tipo que se pega, que vuela, hay un momento que transcurre en un circo, naturalmente estamos con los payasos. El circo, en realidad, el verdadero circo es España, la España franquista, y en un momento, bueno, el tipo va a salir volando. Hay un tipo de esos que se meten en una moto y vuelan por el aire, ¿no?, del circo. Bueno, eso es un gag repetido, es muy gracioso, las distintas situaciones de cómo se estrella contra una pared este sujeto. Pero bueno, es un film rarísimo en un sentido, porque es un film que no para, ¿no? Es como si fuera un viaje hiperviolento en un sentido, y a la vez hiperkinético, ¿no? Es una película no para nunca. Y tiene su encanto, pero tiene su encanto en la medida que uno sepa también que va a ver un espectáculo colorido por el color rojo. Hay bastante color rojo desde el punto de vista que lo quieras pensar. Me parece que hay una mirada sobre eso. La otra película que Alex de la Iglesia, la balada triste de trompeta, es Sin Límites. Le tomó el título, está bárbaro. Sí, Amigos con Beneficios no la he visto, y Apolo 18 no, son las otras dos estrenos. Sí, Apolo 18 más o menos me lo imagino, y Amigos con Derecho me la imagino. Lo cual no quiere decir que no la vea. Pero a veces la espero en HBO, la espero en el cable, qué sé yo. Sí, quizás esta semana la que te voy a comentar la puedes encontrar, pero bueno, qué sé yo, es lo que tenemos que comentar y hacer. Está Sin Límites, una película, ¿qué decir de esta película? Es una película interesante, es una película que es mala. Por empezar, tiene un límite. Es una película mala. Es una película interesante. Esta es la contracara, ¿no? Esas películas, algunas películas son muy buenas y a veces no son muy interesantes. Acá es el caso opuesto. ¿Por qué es mala? Bueno, la película es mala porque la modalidad del relato es raro. Neil Burger había hecho una película, el director, que era mucho más interesante, una película para mí lograda, que era El Ilusionista,
un film sobre la magia. Con Edward Norton. Con Edward Norton, que era sobre la magia, pero la magia del siglo XIX, que está vinculada con el despegue de más ya totalmente de raíz respecto de la ciencia. Entonces había una discusión del siglo XIX que era muy interesante en esa película. Esta película parece hecha mecánicamente. Es un relato que por momentos tiende a los videoclip, que además de eso es obvio por donde se lo mire. Los subrayados acá son constantes, inmediatos, a toda hora. La música es, por eso insisto en el videoclip, desde que empieza hasta que termina la música está acompaña. Generalmente cuando hay mucha música en una película hay que pensar qué pasaría sin esa música. Muy probablemente la película no funcione. La música da la idea de ritmo, da la idea de continuidad, da la idea de fluidez, pero muchas veces es un arreglo que se hace en el montaje porque la película no funciona. Eso es uno de los tantos problemas. Después la historia me parece hasta ridícula, pero hay un punto interesante. El film consiste en lo siguiente: es un escritor bloqueado, el típico bloqueo del escritor. Página en blanco. Página en blanco. Da la impresión que este no había escrito nada antes, ¿no? Pero bueno, no estaba muy nada. O sea, Ben Cooper, que es, digamos, el actor del momento, es el de ¿Qué pasó ayer? Un cari lindo, un buen actor. ¿Qué pasó ayer? El de la despedida de soltero. Sí, esa película es genial. La primera es... La primera es divertida, la segunda más o menos. Más o menos, pero la primera es muy interesante. Sí. Pero bueno, aquí este tipo es el escritor, está como medio hiposo, medio ahí caído, ¿no? En una etapa. Sí, la película va por ese camino, pero no es precisamente una apología eventualmente al fumón o a la cosa más setentista, si querés, de las drogas o el vínculo con las drogas contemplativas, de liberación, etcétera, sino mucho más vinculado con la década del 80 y la cocaína. Es decir, las drogas eventualmente vinculadas al consumo, en el sentido más estricto, al consumo de dinero, el consumo capitalista. La película es literalmente una suerte de exposición de la subjetividad capitalista, porque el tipo va a tomar una droga. Es una droga que va a intensificar todas sus calidades perceptivas y asociaciones en el cerebro, y luego, de tal modo que en cuatro horas escribe una novela. Imagínate, todo el mundo querría tomar. Bueno, todo esto hace que el tipo empiece a cambiar su concepción de las cosas, aprende un lenguaje en menos de un día, dos, chino, italiano, etcétera. Las minas se vuelven locas con el tipo, entiende muy rápido todo, recuerda cosas que aprendió cuando era muy joven. O sea, todo el esquema asociacionista del cerebro es, hay que pensarlo 20 veces más rápido. O sea, es genial en ese sentido. Y la película trata de mostrar, entonces hace unos travelings hacia adelante, entonces la realidad se apura, él se desdobla y se lo ve en varias posiciones, como la velocidad mental. O sea, hay una tendencia a demostrar lo que perceptivamente vive el personaje, los colores se intensifica. El problema es que la droga, cuando se termina el efecto, o necesitas más, o eventualmente qué diablos hacer con la famosa resaca. Bueno, es una droga que no tiene prescripción. Entonces empieza a tratar de tomar. Pero el tipo, en vez de volverse creativo, pensar cosas, eso podría haber sido un tipo más interesante, lo que se mete en la bolsa, empieza a hacer guita, se mete con una corporación, y ahí aparece Robert De Niro, unos tantos personajes que encara De Niro incomprensiblemente en su carrera, donde bueno, es un malo de una corporación, se van a confluir, van a asociarse dos grandes megacorporaciones, y este tipo va a estar pensando velozmente cómo hacer que esto funcione, etcétera, etcétera. La película tendrá su final, que no es ni feliz ni no feliz, es un final, pero lo que está por detrás es esto, ¿no? Es como la intensificación de una ideología. Esto es lo que se ve en la película. O sea, vamos a tomar el mayor dinero que podamos, es una riqueza infinita, es una droga que en vez de intensificar las posibilidades creativas, eventualmente solidarias, o pensar otro modelo extra del mundo, o algo que se desmarque de tanto, más siendo un escritor con un bloqueo medio hiposo al principio, decís, bueno, el tipo acá podría, qué sé yo, plantear algo distinto. No, lo que plantea es un ingreso al mercado
total, absoluto, y entender la lógica del mercado. En este sentido, muy ligeramente, por momentos remite a Pi, la película de Darren Aronofsky, la ópera prima de él, donde también había un intento de entender las matemáticas ocultas del mundo. Acá es las matemáticas ocultas o la estructura oculta de la economía del mercado. Entonces, en ese sentido la película es interesante. La película en sí es una huevada total, o sea, total. Cosa. Es una huevada total. Pero me gustó lo de Papeles Incomprensibles de De Niro, porque me recuerda Showtime, por ejemplo. Digo, ¿cómo es esa película con Eddie Murphy? O sea, ¿qué pasó? Necesitaba plata, le prestábamos, negro, te juro que ponemos. De Niro es una de las carreras más incoherentes de Hollywood de los últimos años. Es un tipo que puede hacer evidentemente cualquier cosa, tiene registros muy distintos, pero hace películas que uno dice, ¿para qué las hace? Lo otro que hace lo mismo Al Pacino, en algún sentido menor Dustin Hoffman, aceptan cosas que son inaceptables. Mientras que hay otros actores que son mucho más coherentes en sus elecciones interpretativas. Eso es clarísimo, ¿no? Johnny Depp es muy difícil de encontrarle, hay alguna que otra cosa, pero el tipo tiene, incluso cuando participa en Piratas del Caribe, vos lo ves en Piratas del Caribe, esa composición de Keith Richards es absolutamente genial. Aparte, cuando él contaba por qué pensó en Keith Richards o por qué él siempre caminaba medio como a los tumbos, era porque si uno es un marinero y está acostumbrado al mar, la tierra es un lugar de extrañeza. Tiene que caminar así, ¿no? Como lleva en su cuerpo, en su genética, en su memoria el mar. De esas cosas que un tipo puede explicar. Me parece que habla de otra. Me parece que Johnny Depp es uno de los casos más extraños dentro del Hollywood. Es una persona pensante. Bueno, hay una película que es genial con Johnny Depp, que es Deadman, de Jim Jarmusch. Y ahí Depp tiene tatuado un Cherokee. Uno cree que es un tatuaje para la película, en realidad lo tiene tatuado. Hay un familiar que era Cherokee en la familia de Johnny Depp. La película es extraordinario, voy a insistir, de Jarmusch, Deadman, que es un western desde la mirada india, no de la mirada del hombre blanco. Es una película absolutamente genial, y si se trata de percepciones alteradas vinculadas a las sustancias que estábamos hablando hace un rato, esta película es mucho más inquietante, interesante, no apologética, sino dentro de una cultura. Me parece que